Os hemos repetido hasta la saciedad que de las pretemporadas no hay que sacar conclusiones, pero vamos a sacar alguna conclusión, vamos a dar pinceladas de los dos primeros partidos amistosos que ha jugado la Real, porque creo que sacando de la ecuación los resultados, me da igual el 2-0 contra el Po, perder contra el Nagasaki, repito, me da absolutamente igual. Sí que hay variables tácticas que nos apetecían ver porque es la primera pretemporada, desde que tenemos el canal, que el entrenador no es Iván Alguacil, que no sabemos si la Real va a ser un 4-3-3, que no sabemos si la Real va a ser un rombo, es decir, con Imanol más o menos sabíamos lo que iba a ser, pero con Sergio no. Y lo que nos ha demostrado Sergio en 80 minutos contra el Po y 90 contra el Vivar en Nagasaki es que no se casa con ningún esquema, que es lo que más me gusta de Sergio, que lo que hemos visto en el Sanse lo hemos dicho más de una vez, pero vamos a sacar pinceladitas de cosas que vimos en los partidos contra el Po en Zubieta y en el partido contra el Nagasaki, que la Real perdió 1-0 en su primer partido en Japón. Metemos la entradilla y empezamos a pintar. Repito lo que he dicho al principio, no quiero que saquéis conclusiones de los partidos de pretemporada, no sirven para nada, siempre voy al mismo caso, lo te lo comentaba con Mikel Recalde en la radio, hubo un año en el que la Real jugó un partido en Leverkusen, la Real entrenada por Eusebio Sacristán, había acabado bien el año anterior, había aparecido Mikel Oyarzábal en el tramo final, la Real había fichado bien, es verdad que faltaba por llegar William José, pero la Real tenía un equipo bueno, bastante bonito y fue a jugar contra el Leverkusen y el Leverkusen le pintó la cara en un partido de esos que cuando, qué buen tiempo aquel que no se retransmitía la pretemporada. Pues aquel sábado por la noche, la Real jugó el sábado creo que a las 12 de la tarde, yo me encontré en la calle 31, entre la 31 y la calle Mayor, donde estaba el Vergara, me encontré con Mikel Recalde y con José Lorenzo, que venían de Leverkusen. Y dije, bueno, Mikel, ¿qué tal? Me dice, nos ha dicho a Perribay que empieza a temer por cosas. Dice, antes, y el te lo contó en la radio, antes del partido nos decía yo que tenemos un buen equipo este año para Europa, tal, no sé qué. Nos pintaron la cara en Leverkusen y a Peribay no sabía dónde meterse porque en el avión de vuelta decía, pues igual me estoy empezando a preocupar porque vaya repaso que nos han pegado en un partido en el que creo que Toño falla en el 2-0, bueno, un millón de cosas que le pasaron a la Real. Pero la Real aquel año fue sexta. La Real aquel año empezó contra el Madrid perdiendo en casa, ganó en Pamplona, empezó a jugar verdaderamente bien ya en septiembre y la Real es uno de los años que más hemos disfrutado con ese equipo que acaba sexto con el gol de Juanmi justo justo en la bocina. ¿Por qué os digo esto? Porque siempre me acuerdo de aquella conversación con Mikel, que claro, yo estaba con Sansico Knights y nos quedamos en plan de, pues bueno, pues a ver qué año se nos viene, ¿no? Y luego, fijaos lo diferente que es la liga. Conclusiones que he leído de cosas de Japón, incluso leí a alguien que decía, nos ponía en un comentario, ¿no? De no se sabía qué equipo era de la segunda división, parecíamos del nivel de ellos, patadón y pa'lante. No voy a sacar conclusiones porque la Real voló el domingo y la Real jugó el lunes. La Real, lo dijo Sergio en la charla, en la rueda de prensa posterior, Ori no jugó contra el Nagasaki porque no había dormido nada y el viernes ya estaba un poco renqueante contra el Po y dice, ¿para qué le voy a traer? Está entrenando sí, pero ¿para qué le voy a poner a jugar para que se lleve un golpe o en un campo que está mal si no ha dormido nada? Hay un montón de jugadores de la Real que están teniendo problemas con el jet lag en Japón y no tenía tampoco mucho sentido forzar a ninguno de ellos y hubo otros que tuvieron que jugar porque evidentemente en el partido jugaron prácticamente todos, pero cosas que podemos sacar en claro de la pretemporada. Primero, que a mí el resultado me da igual. Primero, que me da igual quién marque los goles. Marca John Pacheco, no Juan la que está Carrica para embocar, pero no emboca Carrica. Marca John Pacheco, bien, me alegro por él. Si hubiera marcado Carrica sí que me supondría algo más, no porque me guste más Carrica que otro, sino porque creo que Carrica cuanto antes marque antes va a sacar todo lo que tiene dentro y creo que pues antes veremos esa versión total que creo de Basajaun, del delantero del Bete y me gustaría que marcara pero no lo ha hecho. Me alegro por Pablo Marín, que una de las novedades de esto es que los dos partidos ha sido titular Pablo Marín, que jugó el viernes contra el Po y el lunes estaba viniendo de la Eurocopa Sub-21, lo que nos demuestra una vez más si Sergio dijo nos falta energía en el medio campo. Claro, cuando pensamos en nos falta energía en el medio campo, ¿quién es la energía personificada en ese medio campo? Evidentemente Pablo Marín, ¿no? Que marcó contra el Po un gol
raro, pero un buen gol, ¿no? Al final estuvo listo, le pegó, para adelante, bueno, fue para abajo, hizo una vuelta, una cosa muy rara, pero acabó entrando. Cosas que saco en claro o quiero poner sobre la mesa de los dos primeros partidos de Sergio Francisco. Lo primero, no sé qué sistema va a usar la Real en Mestalla. También lo dijo él en la charla con los enviados especiales a Japón. Dice, yo, pues igual dependiendo del rival, hay un día que hay un doble pivote. Hablando de lo de Zubimendi, decía, Gorrocha, Urco, pues igual pueden jugar juntos, o pueden entrar Turrientes con uno de ellos. Dice, no tiene por qué ser uno haciendo de Zubimendi, sino que lo pueden hacer entre dos. ¿Por qué no tengo claro cuál va a ser el sistema? Primero porque la Real en dos partidos, dos partes de 40 minutos contra el Po y dos partes de 45 contra el Vivar en Nagasaki, la Real ha jugado en 4-3-3 y os sobreimpresiono imágenes del partido contra el Po. Primera parte 4-3-3, en la primera foto creo que falta Barrene, pero está pegado a la banda izquierda pues no se ve en el tiro de cámara. En la segunda se ve claramente el 4-3-3 ya con Carlos arriba, y además la Real ha jugado en un 4-4-2 en rombo en Japón, y la Real ha jugado en un 4-2-3-1 en Japón y en un 4-3-3 de nuevo en Japón. Esto al final, las piezas te marcan, siempre hemos dicho, vamos a volver a emplear la palabra permeable. El 4-2-3-1 al 4-3-3 son sistemas primos hermanos, son sistemas que, moviendo la altura de una pieza, que es el doble pivote, pues que en vez de que estén en una línea recta, estén así, ya es un 4-3-3 con diferentes matices, ¿no? Entonces, la Real va a ser un equipo con un montón de matices, la Real va a ser un equipo con un montón de cosas. Cosas que, por ejemplo, me gustaron del día del Po, y repito que saco de la ecuación los goles que, podríamos decir también, oye, los dos goles vienen a balón parado. Más allá de que Pablo Marín lo meta sin querer, el laboratorio ha funcionado, el centro de Bryce en el primero es muy bueno, creo que Zubeldia salta antes de tiempo, porque si no puede invocar él, pero bueno, pum, pum, gol, perfecto. Y el otro, Bryce recibe solo, y Bryce cuando la va a reventar, y yo dije en Zubeta, tira, filtra un balón maravilloso para Barrene, le pega y va al palo, pero eso está funcionando, pero bueno, tampoco me importa mucho porque, repito, el nivel defensivo del Po era un equipo de segunda división francesa, el nivel defensivo del Nagasaki también era un equipo de segunda división japonesa. Pero cosas que sí me fijo, tanto el día del Po, que fui con Sánchez, como el día del Nagasaki, que lo vi en la radio trabajando en YouTube. En la primera parte del partido del Po me llamó poderosamente la atención que la Real volcó el ataque por la banda izquierda, donde estaban Javi López y Ander Barrenechea, que es la banda en la que, por cierto, estaba Sergio dando charlas, ¿no? Con lo cual hubo mucho de entre los dos. Me gustó que se están entendiendo bien Barrene y Javi López, tanto en Japón como el día del Po me lo pareció. Se les empieza a ver cierta química de saber, me la das aquí, yo te la voy a devolver, tal. Me parece que se empiezan a entender un poco mejor y me gustó, pero repito, esto es un poco pronto para decirlo, pero sí que en esa primera parte vi claramente que la Real atacó mucho más por la izquierda que por la derecha. Vimos llegar a Becker a línea de fondo, pero tampoco vimos llegar mucho a Mari Traoré, y Becker jugó 20 minutitos. Pero esa primera parte fue la banda izquierda y en la segunda fue la derecha, porque en la segunda, primero Álvaro Odriozola de extremo tuvo un desmarque de ruptura muy bueno. Álvaro Odriozola de extremo es un poco ponte ahí que es el hueco que hay, ¿no? Porque si lo hubiera hecho al revés habría sido Álvaro en su sitio y Rupérez de extremo, en plan de, bueno, Rupérez es el comodín, pero cuando Odriozola es el comodín, ¿qué te indica? Pues que Odriozola evidentemente está más fuera que dentro. Pero hubo dos jugadas, una que sale de extremo y otra que sale desde el lateral, que la Real vuelca muy rápido el balón desde el perfil zurdo de la defensa a ese balón largo a la espalda del lateral izquierdo, que la Real identificó, que luego no sacó ventaja de ninguna de ellas, pero son dos jugadas que dices, ostras, no es un patadón, es un balón directo, es un balón en el que la Real se da la vuelta más rápido, que es algo en lo que incidía Sergio en la charla con los corresponsales. Tenemos que darnos la vuelta más rápido porque cuando yo estoy en el central, se la doy al pivote central y luego abro, el equipo ya ha basculado, pero si hago pum directamente y tengo jugadores para hacerlo, evidentemente al equipo rival ese bascular y ese darse la vuelta le va a costar muchísimo más. Pero, o sea, además me acuerdo que en el coche de vuelta con Sansi le dije, ¿es cosa mía o primera parte ha sido la banda izquierda y segunda a la derecha? Me dice, sí, yo creo que también me cae un poco con eso. Vimos también a Dani Díaz en la banda derecha en la segunda parte. Me gustó Dani Díaz con Odriozola, me gustó la profundidad de Odriozola, pero, repito, cuando había Odriozola salir de extremo fue de, bueno, chico, ponte ahí que es el hueco que me queda, porque los jugadores del Sanse venían de entrenar solo desde el lunes, con lo cual por eso no jugaron más minutos. De los delanteros, Carri pasó desapercibido en el primer partido. Carlos lo mejor que hizo fue un toque. De esto es muy de Carlos, ¿no? De balón largo de Fraga, Carlos la prolonga al medio campo y deja solo a Miquel Gotti, que rompe en línea, rompe desde la segunda línea, que también me gustó, pero tampoco saco muchas más conclusiones porque la segunda parte del Po fue un poco tostón. Hubo mucha fricción, por cierto, para ser un primer partido de pretemporada, mucho contacto duro, mucho pie fuerte y mucho, si tú me pegas yo te pego, mucho de
me has pegado, me levanto, ¿y qué haces, tío? Y a la siguiente te rasco yo. Vimos a Barrene, vimos a Bryce y vimos a alguno más. Y del V-Bar en Nagasaki contra la Real, ¿qué destaco? Pues que la Real empezó en el rombo, lo cual me lleva a la siguiente conclusión, que es, tanto el día del Po como el día del Baren, Sergio Gómez ha jugado por dentro, lo cual nos dibuja una pieza más en el ajedrez de la Real que está metida dentro, lo cual evidentemente te dice, hay demasiadas piezas ahí, a ver exactamente por dónde sale la Real, ¿no? Porque si Sergio ya es un volante o un doble pivote, ostras, ahí ya me empieza a sobrar muchísima gente, ahora que se ha ido Lasa, pero me sobra muchísima gente. Pero me gusta la Real con el rombo porque es un decirle al media punta, en este caso a Bryce, estoy creando mi medio campo para que tú brilles. A Bryce, si le pones en el rombo, en el enganche, que Bryce en su momento en el rombo no jugaba ahí, jugaba en el volante para currar más, porque tenía evidentemente más desplazamiento físico que el que tenía David Silva. ¿Qué le estás diciendo? Puedes ser David Silva, puedes ser ese futbolista que a las presiones sí tienes que saltar, tal y cual, pero ya no tienes que volver tanto. Te voy a liberar, ¿por qué? Pues porque eres la magia. Y otra de las conclusiones es que Bryce no se puede ir de la Real. Yo ya os dije que creo que a mí lo que me dijeron es que Bryce se quería ir, pero yo estoy como loco porque Bryce no se puede ir de la Real porque es absolutamente diferencial. Y ese rombo, para Bryce, para Gotti, por el tipo de futbolista que es, creo que es una noticia de decir, ostras, os está viendo con muchos galones como para meteros ahí directamente y hacer un medio de campo pues un poco con vosotros, porque ese rombo era Gorrocha, que por cierto el día del post estuvo maravilloso, el primer balón que filtra es una locura, el segundo día Gorrocha con Palomarín, con Sergio Gómez y ya Bryce pues todo para adelante, y Bryce, cuando sea la vuelta Bryce es una delicia. El otro día hablaba con Aitz, ¿no?, de cómo sea la vuelta aquí Fernández en el movimiento, un momento que hacía mucho Llano, que me acordé, pues cuando puse en Instagram el vídeo de Llano contra el Mónaco, ¿no?, que lo compartió la Europa League hace poco, dije, ostras, ¿cómo hacía Llano eso de estar completamente vertical, pones el pie, te das la vuelta y haces el giro como una peonza y no te sigue nadie, ¿no? Bueno, pues Bryce hizo un par de jugadas de esas en un campo, el del Vivaren, que no estaba para sacar ningún tipo de conclusiones porque el césped estaba horroroso, se levantaba mucho y el balón iba así como chof, 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 con lo cual pues tampoco vamos a sacar muchísimas conclusiones, pero la segunda parte, por ejemplo, la Real empieza en un 4-2-3-1, con Urco con Turrientes completamente paralelos, se veía Urco Turrientes, taque derecha, Barrena izquierda y Miquel Gotti delante por detrás de Jon Carricaburu, y cuando se fue Cubo, bueno, pues metemos a Mariez Currena y ya es diferente, porque ya la Real, más exageradamente después del gol del Vivaren, la Real fue un 4-3-3 claro, que además luego lo dijo Sergio, dice, me quedo con esos 10-15 minutos de la segunda parte en los que ha estado Taque Cubo con el 4-2-3-1, con cómo hemos hecho con el 4-3-3 un montón de cosas, y verdaderamente hemos visto en un partido, en un único partido en Japón, es verdad que muy marcado por diferentes piezas que no pueden jugar más, pero hemos visto en un partido que la Real sale con un 4-4-2 en rombo, que pasa al 4-2-3-1, que luego pasa al 4-3-3 sin ningún tipo de problema. Esto es lo que os hemos dicho, es muy permeable y es muy fácil moverte de uno a otro, porque fue cambiar a Mariez Currena por Taque Cubo, y como Mariez Currena no va a ser ese futbolista que juegue pegado a la cal, otra de las cosas que decía Sergio en la charla con los periodistas, yo a Barrene le pido que no esté pegado a la cal, que se meta más para adentro, que es lo que os digo que me gusta, que creo que me ha parecido que cuando Barrene se metía para adentro, Javi López entendía muy bien, vale, este camino es mío, y que he visto ese principio de chispazo, ¿no?, entre los dos, de entenderse para hacer más daño entre los dos que uno por uno, con lo cual me gusta eso. Me gusta también que Miquel Gotti en la tercera altura del media punta puede jugar, y Miquel Gotti de 4-2-3-1 estaría como pez en el agua, porque un tío que, más allá de que le pegue bien o mal al balón, creo que Bryce le pega mejor, pero Mikel le pega mucho, Gotti le pega mucho, tiene mucha confianza en su golpeo, ha metido 14 goles este año, y me vienen a la cabeza 3 o 4 de fuera del área, posición del día, y decir, yo le pego, y de hecho en Tarazona el portero se la come, creo que en Urrichel de la Boredita también, pero es que hay que pegarle. A mí me decía Mendilibar muchas veces, ya hemos tirado 15 veces, pero ninguna a palos, y dice, tú pégale a palos que igual el portero se la come. Bueno, pues Bryce le pega mejor que Gotti, sí, pero Gotti le pega mucho más que Bryce, con lo cual me encaja que el de Gorliz esté ahí en esa zona, y si la Real consigue que a Bryce le entre en la cabeza que sea un poco más egoísta, que golpee, no va a decir que meta todos los días el gol que marcó en Balaidos en San Sebastián el año pasado, pero que Bryce tiene un golpeo que tiene que aprovecharlo, que es algo que Zakarian, por ejemplo, sí hacía, que Suchis empezó haciéndolo, pues bueno, pues la Real ahí tiene un media punta completamente diferente. De la charla creo que no os metí a Sergio diciendo que para él Zakarian es un 10, un media punta, pues Suchis puede ser un 8 o un 10, con lo cual, dice, lo que no le veo a Zakarian es en la banda, que es donde le ponía Imanol, pues básicamente que es porque quería ponerle, pero no había tampoco muchísimo sitio, que repito, a mí en la radio Jokanovic nos dijo que a Zakarian lo que le gustaba era jugar en la izquierda y meterse para adentro, claro.
igual el nivel de la defensa de la Liga rusa no es el mismo que el de la Liga española y se nota mucho la diferencia. Pero estas conclusiones son las que quería sacar, porque veo una Real de laterales más largos, ya lo preveía con Sergio, pero lo he visto en los primeros partidos, por cachos, por fases, primero uno, luego el otro. He visto una Real con diferentes maneras de plantear el partido. Leía también lo del patadón. Yo no vi ningún patadón en todo el partido en Japón. Igual alguno tuvo que dar la Real. Tuvo una buena jugada de Carricauru que no le entró. Muy buen pase de Mikel Gotti. Un control muy bueno de Carricauru. Y el golpeo, pues bueno, estabas un poco ladeado y no entró. Pero bueno, buena jugada de Basajaun y de Gotti. Así que aquí os dejo. O sea, no me gusta llamar las conclusiones, pero pinceladas que me deja la pretemporada de la Real. Ahora le dais like, os suscribís, nos seguís en redes. Y nada, disfrutad del festivo porque hoy es viernes, es festivo, pero bueno, pues hemos publicado vídeo.